Sea bienvenido a este programa. De parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana, le deseamos abundantes bendiciones de Dios para su vida. Creemos y sabemos que esta transmisión es primeramente para la gloria de Dios, también para la edificación de su iglesia y para ti, amigo que nos escuchas, palabras de vida eterna. La Iglesia Presbiteriana de Tabasco y el Ministerio Reforma tienen el honor de presentarles al reverendo Huáscar de la Cruz Angulo, quien ante la situación que estamos viviendo en el país y el mundo entero por la pandemia del COVID-19, nos entrega la siguiente reflexión. Deseamos que la disfrute en compañía de su apreciable familia. ¿Barbijo o no barbijo? Esa es la cuestión. Yo no sé si lo conozcas más como mascarilla o tal vez como cubrebocas, pero el nombre no importa tanto. Lo que sí nos interesa es que el uso de esta pieza causó mucha confusión al inicio de la pandemia. Y todavía hay mucha gente que discute acerca de eso. Aunque ya a estas alturas el tema está decidido. Si queremos salir a la calle o entrar a un lugar público, a un restaurante o cualquier lugar, tenemos que llevar uno puesto. Ya un cubrebocas es parte de nuestra nueva normalidad, como para los superhéroes llevar los calzoncillos de fuera. Es probable que ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Pero no fue fácil llegar a esta conclusión. Yo recuerdo que allá por marzo, cuando seguía casi religiosamente la información de las autoridades de salud, se nos dijo que no era necesario usarlo. Y claro, algunos de ellos no lo usaban en público. Ahora, ¿usted qué cree acerca de esto? Le pregunto porque usarlo o no quizá no sea una pregunta existencial, pero por lo que hoy sabemos, pudo haber salvado la existencia de miles de personas y no sabemos todavía cuántas más en el futuro. Los estudios que indicaban los contagios a partir de personas que no presentan síntomas se conocían desde principios de febrero. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, la Organización Mundial de la Salud demoró en tomar estos estudios en cuenta. Y muchos países también, quizá por otros intereses, tomaron medidas tardías al respecto. Nosotros decimos que es de humanos errar, y así también la Biblia afirma que todos tropezamos de muchas maneras. La pregunta es si aprenderemos de nuestros errores, porque en este sentido, el COVID puede dejar de ser una amenaza, pero no va a dejar de ser historia. Nosotros, los tabasqueños y aquellos que no lo son, pero viven aquí, tenemos la bendición de gozar de una tierra que es conocida popularmente como el Edén del trópico. Y sin duda, nuestro Creador nos ha regalado un lugar singularmente bello. Podemos disfrutar de ríos, lagunas y hasta de pantanos y de frutas y animales únicos. Y damos gracias a Dios por eso. Pero también debemos recordar que nuestra región ha sido uno de los lugares que a lo largo de varios siglos ha batallado contra amenazas de todo tipo, pero sobre todo contra epidemias y enfermedades a las que parece que igual que nosotros les gusta este lugar y se sienten aquí como en casa. Desde siglos atrás muchas personas han perdido la vida en estas batallas. Pero en términos generales podemos decir que hemos sabido salir adelante. Y ahora en este tiempo nos ha tocado a nosotros, usted y yo, hacer frente a un enemigo mundial que al principio de este año no lo teníamos en la agenda. Difícilmente pensamos que íbamos a enfrentar una emergencia sanitaria de este tipo que incluyera distanciamiento social, confinamiento y que para vencer esta pandemia se nos dice que es necesario. Sin duda que para muchos esto ha sido incómodo. Yo me imagino que para usted lo ha sido. Tener que cumplir estas medidas y además
Otras personas han pasado por el dolor ya de perder seres queridos. Y déjenme decirles que compartimos su dolor. Y muchos incluso han cuestionado las decisiones tomadas por nuestras autoridades, que a nosotros, no nos cabe duda, buscan el bienestar de la población. Pero también para los creyentes en Dios ha sido un tiempo difícil. Tener que aceptar que parte de esa lucha requiere que tengamos que quedarnos en casa, incluso en días que estamos acostumbrados a participar de la adoración congregacional. Pero ha sido necesario, ¿no cree usted? Damos gracias a Dios que en esta pandemia, a diferencia de anteriores, tenemos medios apropiados para continuar el ejercicio de nuestra fe y la oportunidad de tener acceso, como en este caso, a la televisión para alimentar y alentar a nuestra comunidad. Pero no podemos cerrar los ojos ante la situación crítica que estamos viviendo. Aunque nuestro estado se distingue por su verdor, el semáforo no le ha hecho caso y se ha mantenido en rojo por ya varias semanas. Y debemos aceptar que en gran parte eso es responsabilidad nuestra. Por eso queremos unirnos al llamado que han hecho nuestras autoridades sanitarias para cumplir con las normas que se nos piden. Sabemos que esto no es fácil para nadie, pero está en juego la salud de todos y sobre todo de aquella parte de la población que se considera vulnerable. En estos días necesitamos armarnos de paciencia, de esa fortaleza de carácter, no solo para quedarnos en casa, sino también para que regresemos cuando sea el momento indicado. No podemos apresurarnos, no podemos correr, no podemos empeorar una situación que ya de por sí es bastante delicada. Por eso hay un escritor bíblico que decía, y con mucha razón, más vale ser paciente que valiente. Así es, amado amigo, amado hermano, nos vamos a angustiar. La incertidumbre de saber cuánto va a durar esta crisis va a continuar, pero tenemos que aprender a usar esas emociones en nuestro favor. Espero que todos juntos podamos superar esta prueba. Y ánimo, amigos, falta mucho o poco, pero juntos podremos lograrlo. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes una participación de un grupo de hermanos de la iglesia Getsemaní del municipio de Cárdenas. Ellos cantan Gloria de Vivaldi.
cisterna. Le invito a adorar a Dios con gozo y reverencia. Quiero leerle una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo número 24. La palabra del Señor dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Oremos. Padre, en este momento te damos muchas gracias porque tú nos has hablado, tú has revelado, Señor, tu voluntad en tu palabra. Gracias por ella, Señor, y en este momento ponemos en tus manos este culto. Deseamos, Señor, que esto sea para tu gloria, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por cada uno de los hermanos que participarán, por cada una de las personas que están viendo este programa en este momento, y te damos las gracias nuevamente por esa salvación tan grande que nos has dado. Ponemos en tus manos este orden, en nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada tan gratificante y que nos dé tanta paz como el saber que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Le invito a cantar Soberano Señor de los mundos. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio un imperio eternal. Tus mandatos, mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar. Obedientes a ti, sometidos, estaremos por siempre jamás. Pues que somos por ti redimidos, y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están. En el cielo, en la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo desear esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor justo y santo, te proclaman la tierra y el mar. Solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el honor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y reside con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar.
Qué importante es la oración, qué importante es decirle a Dios nuestras peticiones. En este momento le invito a orar y nos va a dirigir nuestro pastor Joaquín Rivera Díaz. Oremos. Padre eterno que moras en los cielos, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia para pedirte por la vida, Señor, de nuestro estado de Tabasco, por nuestra ciudad de Villahermosa, Padre Celestial. En medio de esta contingencia que se ha presentado, Señor, muchas personas han sido contagiadas por este virus, Padre Celestial. Están en los hospitales, están, Señor, en las clínicas y algunos, Señor, se encuentran en sus hogares. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de cada uno de ellos, de tal manera que le permita esa recuperación, esa restauración, Señor, de su salud, de su cuerpo, Padre Celestial, de tal manera que esos pulmones que han sido afectados, esos bronquios, Padre eterno, puedan funcionar, de tal manera que puedan volver, Señor, a sus respectivas actividades, Padre bendito. También te pedimos por la situación económica, por la situación de desempleo que ha originado, Señor, esta situación. Permite que cada familia pueda tener lo necesario para el sustento en sus vidas, Padre Celestial. Te pedimos por la vida de la iglesia que pueda mantener la calma, la confianza, Señor, en que tú tienes todo bajo control, Padre Celestial, y que de esta forma, aún en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, podemos seguir alabándote, glorificándote, exaltando, Señor, tu nombre, y de acuerdo también a nuestras posibilidades, poder, Señor, ayudar a aquellas personas, a aquella feligresía que tiene esa necesidad, Señor, tanto de tu palabra como también de aquellos aspectos para el sustento también, Señor, de sus vidas, Padre Celestial. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor, que tú les des a ellos también la sabiduría, la inteligencia. Sabemos que están implementando estrategias para poder bajar el índice de contagio. Te pedimos en ese sentido también que cada uno de nosotros tomemos esa conciencia, hombres y mujeres, podamos, Señor, también ser prudente en la forma de conducirnos y de esta manera, Padre Celestial, propiciar que esta situación pueda ir bajando, Padre bendito. De esta manera se pueda ir controlando la situación, Señor, de contagio en la vida, Señor, de nuestro estado y aún también, Señor, en nuestro país, Padre Celestial. Imploramos tu misericordia, imploramos, Señor, tu bondad, Padre Celestial, y de esta manera también rogamos que en medio de todas estas circunstancias, como iglesia, sigamos esperando pacientemente la respuesta que tú, Señor, nos darás. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios. Acompáñenos, por favor, con su mirada. Aparecerá en pantalla. Vamos a leer el capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino,
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a cantar nuevamente, ahora con un himno que se llama Cuán grande es Él. Este es un himno muy hermoso, concéntrese en la letra. Cantemos con gozo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor Huáscar de la Cruz Angulo, con un sermón titulado
un mensaje sin gracia. Nos da mucha alegría poder llegar hasta sus hogares nuevamente y aprovechamos este medio para enviarle un cariñoso saludo. Damos gracias a Dios también porque aún en medio de las incomodidades y dificultades estamos en pie de lucha y dispuestos a no dejarnos vencer fácilmente y con la esperanza firme que esta situación tarde o temprano va a cambiar. Ahora, ¿se imaginan qué hubiera pasado si Dios hubiera enviado a alguien a advertirnos del peligro que estábamos por enfrentar? Piense que allá por octubre del año pasado algún predicador ambulante se hubiera parado en alguna ciudad de China, en alguna plaza de Europa o frente a la Casa Blanca de los Estados Unidos. ¿Con qué fin? Con el de predicar acerca de la ira de Dios por la forma en que la humanidad se está conduciendo. O que algún mensaje en las redes sociales nos hubiera advertido de la amenaza tan grande que una posible epidemia de cualquier tipo significaba. Como hubiéramos tomado nosotros un mensaje que profetiza destrucción y tragedia y que no ofrece ninguna esperanza. Quizá nuestra mente pueda empezar a imaginar lo que el gobierno chino hubiera hecho con un predicador evangélico así, cuando prácticamente mandó a callar a un médico que advirtió de la pandemia cuando ya estaba ocurriendo. O podemos pensar en la indiferencia que el evangelio produce en las grandes ciudades europeas que una vez se llamaron cristianas, pero que hoy Dios significa poco o nada en la vida de las personas. O tal vez podemos imaginar la atracción turística que hubiera sido un predicador estrafalario en la ciudad de Washington. Más de una persona se hubiera quizá tomado un selfie con él. Podemos pensar también que muchos científicos y filántropos, de hecho, han estado advirtiéndonos de que estas cosas han ocurrido y que van a volver a ocurrir. Un médico mexicano había, de hecho, pronosticado que este 2020 iba a ocurrir una epidemia que acabaría con la vida de 500,000 de personas. Espero que no sea otra. Hasta videntes famosos se dice que habían pronosticado que esto iba a suceder. Pero el punto no es ese. Lo que queremos enfocar aquí es que si con toda su tragedia, dolor, caos, desesperación, pérdidas y confinamiento, Dios tiene que ver algo con esta pandemia. Que esto que está sucediendo y que no sabemos cuándo va a terminar estaba incluido en los planes de Dios para este 2020. Y más importante, que nos dice acerca de Dios lo que está ocurriendo. ¿Está Dios airado con la humanidad? ¿Hemos hecho algo que merezca su enojo como para que Él responda de una manera tan contundente y letal? Es una pregunta que seguramente quienes no creen en Él en algún momento se van a hacer. Y debemos ser francos que la pregunta de cómo se relaciona Dios con el sufrimiento es una de las más difíciles que podemos intentar responder. Y a veces a los creyentes en Dios, aun cuando confesamos nuestra creencia en la soberanía de Dios, nos cuesta trabajo admitir que Dios tenga que ver con estas cosas. Decimos es que Dios es bueno y no haría una cosa así. Y aun si creemos que en su soberanía Dios no hizo por lo menos algo para impedir los acontecimientos, preferimos evitar hablar de esto con la gente. No queremos echarnos encima a toda una sociedad en la que de por sí muchos no quieren saber nada de Dios. Ahora, en la Biblia encontramos un pasaje en que Dios efectivamente le hizo un encargo de este tipo a uno de sus profetas. Su tarea era simplemente ir a una de las ciudades más grandes de ese tiempo para anunciar el juicio de Dios sobre esa ciudad. Su mensaje incluía una advertencia de que esa ciudad había colmado la paciencia de Dios y que Él iba a intervenir para poner fin a la maldad de esa nación. Dios estaba enojado. El anuncio que Él encargó era de destrucción y si esto ocurría, no habría forma de equivocarse.
Dios lo había ordenado. Podía no ser popular para la gente, quizá no le harían caso a ese mensaje, pero no tendrían dudas de que ese mensaje venía efectivamente de Dios. Podrían cuestionar sus decisiones, quedar confundidos en cuanto a su carácter, enojarse en contra de él, pero conocerían un aspecto de Dios que la gente no quiere enfrentar. El incidente al que nos referimos se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Y la persona a quien Dios le encargó esta misión es precisamente el profeta Jonás. Dios ordenó a este profeta ir a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, a proclamar la destrucción inminente de esa ciudad. Él estaba enojado con la maldad de este pueblo y había decidido que no toleraría más sus acciones. Esa nación sabría que aun cuando ellos no profesaban la fe en el Dios de Israel, Dios no tolera la violación a su ley de ninguna nación o pueblo. Y no era una tarea fácil. El propio Jonás lo pensó muy bien y su primera decisión fue desobedecer la orden de Dios. En lugar de dirigirse a la ciudad de Nínive a iniciar un ministerio transcultural, Jonás prefirió abandonar su tierra, dejar su ministerio y tomó un barco para irse a vivir a otras tierras donde nadie lo encontrara ni supiera de él. Pero Dios no lo dejó escapar. De hecho, nadie se puede esconder de Dios. Cuando Dios nos llama, puede usar, como en el caso de Jonás, una tormenta peligrosa para hacernos reaccionar o un gran pez para salvarnos de la muerte y darnos una segunda oportunidad para cumplir con lo que Él nos pide. Es en esta segunda ocasión que Dios lo llama que Jonás llega a la ciudad de Nínive y llega allí para realizar un encargo divino. Está allí para proclamar el juicio de Dios sobre esa ciudad. Su mensaje podemos encontrarlo en el capítulo 3, versículo 4, que dice de esta forma: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje. Solo 8 palabras en español y en hebreo es todavía más breve. Cualquiera de nosotros lo hubiera podido pronunciar. Es más, si usted es de aquellos a quienes no le gusta la iglesia porque los sermones que se predican son muy largos y a veces hasta difíciles de recordar, aquí hay un mensaje breve que puede asimilar fácilmente. No tiene que leer toda la Biblia para entender su significado. Es un mensaje que en menos de 10 palabras alerta a una ciudad del juicio inminente. Pero hay algo que debemos poner atención en esta breve advertencia, y es que este mensaje carece totalmente de gracia. No hay nada de gracia en sus palabras y tampoco debe haberle causado gracia a los que escuchaban. No hay una oferta de esperanza. No muestra una puerta de escape. No hay un llamado al arrepentimiento y tampoco habla del amor de Dios. Es un sermón de un solo punto. La ciudad va a ser destruida en poco más de un mes. En realidad, aunque a muchos creyentes les gustaría que su pastor predicara así de corto, es uno de esos mensajes que ni siquiera en las iglesias son bien recibidos. Y muchos predicadores evitan abordar esta situación. Preferimos esos sermones que nos hablan de 5 claves para tener un matrimonio feliz, de los 7 pasos del éxito, o cómo recuperar la autoestima y vivir una vida asertiva. Pero del pecado y sus consecuencias, del juicio de Dios y la condenación, casi no se escucha ya en los púlpitos. Tampoco nos agradan los portadores de malas noticias. Queremos mensajeros entretenidos, que nos hagan sentir bien y que la iglesia sea un relax más que un lugar de compromiso. No nos agrada que nos confronten por nuestras malas acciones. Solo que hay un problema cuando intentamos evadir una confrontación seria
con la palabra de Dios. Y es que si no somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado, va a ser difícil que nos demos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Si no nos damos cuenta hasta qué grado nuestra maldad y desobediencia ofende a un Dios santo, no vamos a entender la ira justa de Dios y su castigo por la maldad. Y como en el caso de Nínive, Dios no se abstiene de mostrarnos nuestro pecado y las consecuencias que éste acarrea. Dios no disimula su enojo y tampoco oculta el daño que el pecado hace a nuestras vidas, el dolor y amargura que trae a nuestros corazones y la ruina y condenación que el pecado merece. Ese era el mensaje de Jonás. Y créame que al dar este anuncio, él deseaba que así sucediera, que Dios cumpliera su amenaza y destruyera esa ciudad. ¿Por qué? Porque los habitantes de Nínive, a quienes va dirigido este mensaje, se distinguían por imponer su ley sobre los pueblos más débiles y lo hacían de una forma cruel y despiadada. Los israelitas, el pueblo al que Jonás pertenecía, temían a esa nación y nada les alegraría más que la caída de esta ciudad. Si Dios cumplía lo que Jonás anunciaba, el profeta regresaría como un héroe a su nación, pero si no, bueno, ahí está el problema. Nos preguntamos, ¿cómo respondería aquella ciudad al mensaje de Jonás? ¿Se detendrían siquiera a poner atención a sus palabras? ¿Creerían en el mensaje de aquel predicador desconocido? Nínive era una ciudad muy grande. En algún momento la gente debió haberse detenido a escuchar a Jonás. Lo observaron bien. Se dieron cuenta que no era de ese lugar. Su acento era distinto, su apariencia la de un extranjero. Algo les olía mal. Y claro, es que el olor a pescado es uno de los más difíciles de eliminar. Yo no sé si llegaron a tomar esas cápsulas de hígado de bacalao. Ahora imagínense después de haber estado 3 días enteros en el vientre de un pez. Los ninivitas se preguntaban, ¿y este desconocido quién es? ¿En qué basa su funesto augurio? ¿Quién lo envía para darnos esta noticia? Es obvio que Jonás tuvo que responder algunas preguntas. Por lo menos tuvo que decir quién era el que lo enviaba. Pero también tuvo que hablarles de Dios y de su enojo tan grande por la maldad de aquel lugar. De otra forma, ¿cómo hubiera sabido la gente a qué Dios habían hecho enojar? ¿A qué Dios debían clamar? ¿Ante qué Dios debían arrepentirse? También creemos que Jonás debió contarles su experiencia en el mar y el gran pez. Debió confesarles que él fue desobediente a Dios y cómo Dios le dio a él una segunda oportunidad. También cómo Dios actuó de una manera extraordinaria para rescatarlo y por eso su olor a pescado. Y creemos que sí lo hizo porque Jesús habla de la señal del profeta Jonás en Mateo 12. Y se refiere él al tiempo que Jonás pasó en el vientre del gran pez. Y fue esa señal la que motivó el arrepentimiento de los hombres de aquella ciudad. Eso es lo que dice nuestro pasaje. Si vamos a los versículos siguientes, encontramos la respuesta del pueblo en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La respuesta al mensaje fue positiva. Y esto es algo maravilloso, que aún en medio de la crisis nos dice mucho del Dios maravilloso que tenemos. Su palabra no regresa a él vacía. Aun cuando él usó a un predicador que no quería ir a ese lugar, él usó su persona para predicar su palabra. Aun cuando ese predicador no quería que la gente se arrepintiera, él utilizó la palabra predicada para producir convicción de pecado en aquel pueblo. Y no hubo necesidad de una cruzada evangelística. No hubo un comité organizador, tampoco un eslogan llamativo. Fue solo la palabra predicada
obrando a través del Espíritu que doblegó a aquella gente ante un Dios del que no habían escuchado antes. Es cierto que Jonás no predicó de la gracia, pero Dios estaba obrando en el corazón de los ninivitas antes de que Jonás llegara a aquel lugar. Y creemos que Dios está trabajando también por medio de esta pandemia para sensibilizar el corazón de la gente a su palabra. ¿Lo cree usted? ¿Cree en el poder de esa palabra? Podemos ver también cómo hace Dios efectiva su palabra en el arrepentimiento del rey y los oficiales de su gobierno. Ellos también se enteraron de la noticia. Seguramente el rey escuchó también el testimonio de Jonás y cómo Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. Por ese motivo, ante la posibilidad de que su nación fuese destruida, hizo lo que un magistrado preocupado por el bienestar de su pueblo debe hacer. Aquel gobernante emitió un decreto donde se ordenaba a todo el pueblo a hacer ayuno. Y para que nadie se quejara de discriminación, hasta los animales fueron incluidos. Y hay una parte del decreto que no debemos pasar por alto. Es donde el rey incluye lo que Jonás omitió en su mensaje. Dice allá en ese versículo, en palabras del rey, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El decreto del rey sí apelaba a la gracia de Dios. Y sorprende que un gobernante pagano haya entendido mejor la gracia de Dios que el propio profeta. Ante la situación terrible que amenazaba la vida de su nación, él se bajó de su trono, llamó a su pueblo al arrepentimiento y clamó por misericordia al Dios del cielo. Y la respuesta del cielo no se dejó esperar. Dice la palabra de Dios allá en el versículo final de este capítulo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es en situaciones como estas en que la gracia de Dios se manifiesta de manera más evidente. Es solo cuando somos conscientes de nuestra verdadera condición que vamos a acudir a Él humillados, a implorar por su misericordia. Y Dios a nosotros nos ha provisto un mediador en su Hijo para buscarle mientras puede ser hallado. Y si usted no conoce a Cristo, este es el momento oportuno para tener un encuentro con Él. El ejemplo de la ciudad de Nínive es un mensaje de gran esperanza para usted. Si aquella ciudad cruel y sanguinaria alcanzó la misericordia de Dios, nadie está tan lejos del amor de Dios como para no recibir el perdón de su Hijo Jesucristo. Así que en medio del juicio hay oportunidad para la gracia. Y cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en el cielo y la gracia de Dios brilla con gran intensidad. Dios bendiga al pueblo de Tabasco y a todos aquellos que sintonizan esta transmisión. En respuesta al mensaje que acabamos de escuchar, cantemos Usa mi vida. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús.
todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. El Evangelio de San Juan en el capítulo número 15, versículo número 5 nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Hoy es importante seguir teniendo ese enfoque de dependencia de parte de Dios. El hombre sin Dios no es nada. Por lo tanto, sigo invitando a la comunidad de los hermanos en Cristo, pero también de los amigos que nos ven a través de estos medios, para que sigamos nosotros confiando totalmente en Dios en estos tiempos de crisis. También queremos expresar nuestras palabras de agradecimiento a nuestras autoridades estatales, a nuestro señor gobernador, el licenciado Adán Augusto López Hernández, por las facilidades que nos da para poder transmitir este programa. También queremos agradecer a todos los pastores, a los ancianos y a la comunidad de la Iglesia Nacional Presbiteriana en el estado de Tabasco y aún más allá de nuestro estado, que también tienen la oportunidad de poder seguir esta transmisión, pero también a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco por facilitarnos este espacio, así también al Comité Cívico Cultural de Tabasco y al Ministerio Reforma, quien se suma para que nosotros podamos llevar a cabo este ministerio que hemos presentado oportunamente el día de hoy. Le invito para que podamos cerrar nuestros ojos y poder clausurar este hermoso programa del día de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder transmitir este programa. Te rogamos que sea de bendición y que los frutos se puedan reflejar en cada hogar, en cada persona, en cada familia que ha tenido la oportunidad de poder ver esta transmisión. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor del Padre, que la gracia redentora de su Hijo, que la guía y comunión de su Santo y bendito Espíritu sea con vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en esta transmisión. Es un gusto saber que ha decidido tomar un poco de su tiempo para aprender de lo que Dios quiere decirnos. Le invitamos a que pueda
guardar su distancia en estos tiempos tan difíciles, a que podamos obedecer las indicaciones del gobierno para poder terminar con esta situación lo más pronto posible. Descansamos en que Dios tiene el control de todo. Si le gustó el contenido que vio usted en este día, le invitamos a que nos pueda visitar en nuestra página web Ministerio Reforma. También tenemos otras plataformas digitales como YouTube o Facebook. Es nuestro deseo que Dios le bendiga a usted y a su familia. Hasta luego.